si agarro un metro, yo estoy midiendo, o agarro una pesa y yo me estoy subiendo ahí y estoy midiendo. No. En el ámbito social hay muchas formas de medir, ¿verdad? De medir una variable. Entonces yo tengo que ver si existen esas técnicas que pueden ser las entrevistas, que pueden ser las encuestas, que puede ser la observación, que pueden ser los focus groups. Y hay un montón de técnicas que existen, ¿verdad? Donde yo puedo tener esa información y medir esas variables. Entonces, a eso le estamos llamando instrumentos. Si no existen y no hay forma de crearlas, yo no puedo medir esas variables. Entonces, todo eso yo lo tengo que tomar en cuenta. Aquí hablamos de todo eso porque el ámbito social es bastante complejo, bastante difícil. No es tan fácil como decir yo tengo un objeto y lo voy a medir y ya es otra historia, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener instrumentos y técnicas para esa complejidad que existe. Además de lo que les he mencionado, que son esos 5 aspectos para tener claro que yo puedo medir y comprobar esas variables y por lo tanto verificar esas hipótesis, entonces hay otros 3 aspectos que debo de tomar en cuenta que se llaman elementos estructurales, se llaman de las hipótesis. Dice, aparte de los requisitos mencionados, también se habla de elementos de las hipótesis. Raúl Rojas Soriano manifiesta en su libro Guía para realizar investigaciones sociales que al formular hipótesis debemos tener claro los elementos de los cuales debe constar una hipótesis. Esos elementos son unidad de análisis, las variables y qué relación vamos a ver entre las variables y la unidad de análisis. Recuérdense que de la unidad de análisis nosotros hablamos cuando hablamos de la formulación del problema, ¿verdad? Que hablamos no solo de la unidad de análisis, sino del ámbito geográfico y también de lo temporal. ¿Qué tiempo yo voy a investigar? Entonces ya sabemos que las unidades de análisis se refieren a todas aquellas cosas que me van a proporcionar a mi información. Pueden ser personas, instituciones, viviendas, archivos, porque a veces en los archivos, en la municipalidad, yo puedo encontrar toda esa información. Entonces, de donde yo saco esa información, esa es mi unidad de análisis. Entonces, en mis hipótesis, yo debo de tener claridad de dónde yo voy a sacar esa información. ¿Cuál es mi unidad de análisis? Luego, las variables. ¿Qué variables son las que están planteadas en mi hipótesis? Y luego, bueno, ya he tenido claro que son las características, como ya lo mencionamos anteriormente. Y luego, pues obviamente los elementos lógicos, que son las palabras que van a conectar esas unidades de análisis con las variables. Hasta acá yo quisiera saber si hay alguna pregunta. Sé que ustedes tienen que leer esta presentación, pero me interesa que vayamos comprendiendo lo que vamos explicando el día de acá, porque así cuando ustedes lo lean, pues ya tienen idea y es más fácil que lo vayan comprendiendo que si solo se ponen a leer, ¿verdad? Bueno, espero que ahí esté quedando claro. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse ejemplos de hipótesis, donde vamos a ver que está la unidad de análisis, que están las variables, que están los elementos lógicos. Dice, esta H, por ejemplo, que les marqué aquí con amarillo, significa hipótesis, para que nos vayamos acostumbrando que ya vamos a ir identificando las hipótesis con H. Y dice, los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política que dedican más horas a estudiar tienen mejores calificaciones en el semestre. Yo les había puesto un ejemplo anteriormente donde decía las personas que se dedican más horas a estudiar tienen mejores calificaciones en el semestre. Era una afirmación. No estábamos hablando de hipótesis, pero en las hipótesis
ya tenemos que tener claro la unidad de análisis. Es decir, ¿quién me va a dar esa información? Pues los estudiantes, ¿verdad? Ellos son los que me pueden decir, mire, licenciada, fíjese que yo dedico a estudiar a la semana tantas horas, ¿verdad? El curso, o diario, yo leo 10 minutos, o recuerdo lo que usted dijo. Bueno, ese es el tiempo. Y luego, ¿cómo son sus notas? Bueno, las notas las puedo ver yo, ¿verdad? Porque yo estoy dando las calificaciones. Y luego verificar si efectivamente es cierto eso que yo estoy planteando ahí, ¿verdad? Si el alumno que dedica más tiempo a estudiar, efectivamente saca una mejor calificación. Luego tenemos otra hipótesis. A mayor nivel de ingresos de los trabajadores de la Municipalidad de Guatemala, mayor nivel de satisfacción de sus necesidades en su familia. Satisfacción en su familia. Vamos a ver que puse 2 veces familia. Entonces acá yo tengo como unidad de análisis pues a los trabajadores. Pero depende, ¿verdad?, de mi criterio. Yo digo, bueno, tal vez sería conveniente también preguntarle a los miembros de la familia si están realmente satisfaciendo sus necesidades. Y entonces ya tengo 2 unidades de análisis. No solo los trabajadores, sino también las familias de los trabajadores, porque son de donde yo voy a obtener la información que yo necesito para verificar y comprobar mi hipótesis. Y luego tenemos, bueno, ¿cuáles son las variables? Los ingresos y el nivel de satisfacción de esas necesidades en la familia. Y los elementos lógicos, pues, es a mayor trabajo, a mayor satisfacción, mayores ingresos para satisfacción de la familia. Entonces tenemos ahí esos ejemplos, y este último ejemplo decimos: mientras mayor participación política tenga la mujer en Chimaltenango, menor marginación social hay hacia las mujeres del mismo departamento. Entonces ahí también tengo claro cuál es mi unidad de análisis: las mujeres de Chimaltenango, ¿verdad? Yo voy a pasar una encuesta sobre una muestra que yo voy a escoger, no la que quiera, sino aleatoriamente con alguna técnica estadística. Luego las variables, eso que son participación política y marginación social, y luego los elementos lógicos mayor y menor. Lo que quiero decirles con esto es que cada vez que nosotros nos planteamos una hipótesis, debemos de tener claro cuáles van a ser esos elementos que me van a proporcionar esa información, cuáles son las variables que estoy abarcando con mi hipótesis. Ya teniendo eso claro, yo no voy a tener mayor dificultad en ir buscando todas esas evidencias que me sirven para probar mi hipótesis. Y luego tenemos, voy corriendo un poquito ustedes porque discúlpenme, pero quiero que nos quedemos de lo mismo que en la otra sección, ¿verdad? Para no quedar siempre desfasados. Ya saben que yo siempre inicio la clase haciendo un recordatorio de lo que hemos visto, pero yo espero que vayan tomando nota ustedes también, que me apoyen en ese sentido, de tal manera que los beneficiados van a ser ustedes, ¿verdad? No voy a ser yo, sino ustedes, porque son los que están estudiando. Entonces aquí tenemos una clasificación de las hipótesis, y aquí vuelvo a dar una definición de hipótesis para ir recalcando. De tanto escuchar algo se me va quedando, y dice: las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formulada a manera de proposiciones, es decir, como afirmaciones. Son explicaciones posibles, soluciones tentativas, no los hechos en sí. Entonces, que quede claro, son tentativas, lo que significa que pueden ser aceptadas o pueden ser rechazadas. El que yo las haya planteado no significa que vayan a ser aceptadas, pueden ser rechazadas. Y eso no implica también que sea una mala investigación. Bien, entonces tenemos aquí las hipótesis se clasifican en, y tenemos 4 clasificaciones.
hipótesis de investigación o de trabajo, hipótesis nulas, hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación o de trabajo son las que se dividen de acuerdo a los estudios que hemos venido hablando y uno que se agrega. Descriptivas, ya sabemos que cuando se pronostica un valor o un dato. Correlacionales, cuando establecen relación entre dos variables y quieren verificar la intensidad de esa relación. Causales o explicativas, cuando yo estoy hablando ya de una variable independiente que está causando un efecto sobre la otra variable que es la variable dependiente. O sea que la variable dependiente toma un valor dependiendo de la variable independiente. Y de diferencias de grupo, bueno, estoy pues obviamente observando dos grupos. Por ejemplo, que yo estuviera observando a los jóvenes y a las señoritas de este grupo, las observo, veo quienes participan más, quienes son más responsables en la tarea de sus trabajos, quienes puntean mejor, quienes están más ocupando el cargo de coordinador en el grupo, etcétera. Todo eso yo voy observando y puedo hacer una comparación entre esos grupos y establecer esas diferencias o esas semejanzas. Entonces tenemos aquí ya cuando estamos hablando propiamente de las hipótesis de investigación, que ya dijimos que son posibles soluciones. Dice, las hipótesis de investigación se suelen simbolizar por H sub I. Recuérdense que H es hipótesis. H sub I ya es hipótesis de investigación. ¿Qué puedo poner? H1, H2, H3, depende del número de hipótesis de investigación que yo estoy poniendo. Si tengo varias hipótesis de investigación, pues puedo identificarlas con H1, H2, H3. Esas hipótesis de investigación, vuelvo a repetir, también se llaman hipótesis de trabajo. Y estas hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, causales y de diferencia de grupos, como hemos venido hablando de los estudios. Entonces tenemos acá las hipótesis descriptivas de un dato o valor que pronostica. Aquí eso tal vez les aclara más sobre las hipótesis descriptivas, aunque espero que ya la hayan entendido más todavía. Claro que no es lo mismo explicar un tema que escuchar el tema, ¿verdad? Porque la persona que explica es porque ha comprendido el tema, pero la persona que lo escucha no necesariamente entendió el tema, depende del grado de atención. Y yo sé que a veces pues llega un momento en que uno también pierde la atención, ¿verdad? Pero tratar de captar, si ustedes están tomando nota, entonces eso los mantiene como activos. Ahora, si ustedes están recostados en la cama, se quedan dormidos y no saben ni de qué hablamos. Entonces, aquí dice, bueno, tal vez Gerson me puede hablar, me puede leer esta diapositiva. Claro, ya con mucho gusto. Gracias, mi amable. Hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica. Como se dijo anteriormente, los estudios descriptivos solamente medimos, describimos y generalmente nos llevan hipótesis. Sin embargo, hay algunos estudios descriptivos que sí llevan hipótesis y solamente en el caso en que intentan pronosticar o predecir un dato o valor de la variable que se va a medir o a observar. Un ejemplo de un estudio descriptivo es el censo. Su objetivo es medir una serie de características de un país en determinado momento. Aspecto de la vivienda, edades de las personas que viven en ella, sexo de las personas que la habitan, lugar de nacimiento, ingreso promedio, personas que trabajan en el hogar y otras características que se consideren relevantes o de interés para el estudio.
Es decir, describen, por ejemplo, las características de una población, pero no se tiene como objetivo pronosticar ningún valor. Pero si el objetivo de un estudio es pronosticar un valor, entonces llevaría hipótesis acerca de ese dato o valor pronosticado. Vemos algunos ejemplos en la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Jesús. Tal vez me puede leer esto, Dietmar. Lo escuchamos, Dietmar. Ahorita se me escuchan. Sí, ahorita sí. Hipótesis de investigación. Ejemplos hipotéticos. Sí, el aumento de divorcios en el departamento de Guatemala en el contexto de la la inflación de Guatemala para el próximo semestre será mayor que el 4.5%. HI. El desempleo en Guatemala para el próximo año será mayor al 4.5%. La población de Guatemala será aproximadamente de 18 millones de habitantes para el año 2025. Estas hipótesis son simples afirmaciones, intentan predecir un dato o valor, sujetas a comprobación y no permiten explicar los hechos o fenómenos en cuestión. Muy bien, fíjense bien.